En la presentación anterior comenzamos a estudiar la teoría de la demanda. Nos centramos primero en sus determinantes generales y a continuación planteamos la ley de la demanda, que se expresa en una función o en una curva o tabla de demanda, según como lo queramos ver. Ahora bien, vamos hoy a abordar el punto cuarto de nuestro temario relativo a las propiedades de una curva o una función de demanda. Vamos a distinguir los cambios en la cantidad demandada y los cambios en la demanda. Esto parece un juego de palabras, pero es importante que lo tengamos presente para analizar más adelante los cambios que explican la dinámica de los mercados y que, adelantándonos un poco, obedecen pues precisamente a las dos fuerzas que están detrás o presentes en un mercado, que son la demanda y la oferta. Pasando pues a esta distinción, vamos a comenzar con los cambios en la cantidad demandada. Un cambio en la cantidad demandada no es nada más que un movimiento a lo largo de una curva de demanda, como la que tenemos acá en este gráfico y que corresponde al ejemplo de la página 47. Solo hemos tomado en cuenta los puntos B y C, perdón, B y D para el ejemplo que vamos a mostrar. Entonces, un cambio en la cantidad demandada no es nada más que un movimiento a lo largo de una curva o función de demanda entre dos puntos. En este caso hemos ilustrado el movimiento entre el punto B y el punto D. Consideremos que sea B un punto original, donde le corresponde un precio de $4 y una cantidad demandada de 10 unidades. Ahora bien, cuando pasamos al punto D, vemos que el precio se reduce en $2, pasa de 4 a $2 y la cantidad demandada aumenta de 10 a 15 unidades. Esta variación de 5 unidades en la cantidad demandada precisamente es un cambio en la cantidad demandada, y que, como lo expresamos anteriormente, no es nada más que un movimiento a lo largo de una curva o de una función de demanda. Ahora, si lo hacemos en sentido inverso, es decir, en sentido opuesto, si pasamos de D al punto B, estaríamos admitiendo que en el punto original D, los consumidores estarían dispuestos a comprar 15 unidades cuando el precio es 2. Pero si el precio aumenta a $4, los consumidores estarían dispuestos a comprar 10 unidades. Entonces, cuando pasamos del punto D al punto B, la variación en la cantidad demandada es de 5 unidades negativas, es decir, porque se reduce en 5 unidades pues la demanda, en tanto que el precio registra una variación positiva, porque, como lo vemos, sube de $2 a $4. Ahora, pero cuando pasamos del punto B al punto D, las variaciones pues les corresponde un signo diferente. Cuando pasamos de B a D, el precio varía en menos $2 y la cantidad
demandada aumenta en 5 unidades. Por tanto, la curva de demanda o una función de demanda expresa una relación opuesta entre precios y cantidades. A mayores precios se demanda menos y a mayores precios se demanda más. Regresando pues en esta lámina tenemos pues el mismo ejemplo, solo que de manera tabular, ¿verdad? Estamos en el punto B, pasamos al D y vemos pues que precisamente cuando pasamos de B a D, la variación en el precio es negativa, baja de 4 a 2 dólares, en tanto que la variación en la cantidad es positiva porque la cantidad aumenta de 10 a 15 unidades. Si hubiésemos hecho el ejercicio contrario, pues si hubiéramos pasado de D a B, las variaciones son las mismas, solo que cambian los signos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, la curva de demanda tiene esa forma, es decir, es descendente de izquierda a derecha, expresando que los precios y cantidades se mueven en dirección opuesta. Si uno aumenta, si aumenta el precio, la cantidad disminuye, o si el precio pues disminuye, la cantidad aumenta, pero recuerden, todo esto es válido si y solo si los demás factores que están detrás, tanto subjetivos como objetivos, permanecen sin cambio alguno. En esta lámina pues tenemos la explicación de ese movimiento en el gráfico, pues tal como lo hemos comentado. Ahora bien, otro punto importante a tener presente es que este cambio en la cantidad demandada, es decir, el hecho que la cantidad demandada varíe en sentido opuesto a una variación en el precio, está reflejando o refleja dos efectos o ese resultado de dos efectos combinados que se le llama efecto sustitución y efecto ingreso. Esto también se encuentra en la página 47. Leyendo el texto que tenemos en esta lámina. La ley de la demanda plantea que ceteris paribus, es decir, en tanto se mantenga constante todos los demás factores que determinan la demanda, al aumentar o disminuir el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye o bien aumenta. Ahora bien, pero la variación en la cantidad demandada es el resultado combinado o el resultado neto de dos efectos: efecto sustitución y efecto ingreso. Consideremos el ejemplo. Si aumenta el precio de X, sabemos que la respuesta del consumidor será una reducción en la demanda y el gasto en X. Entonces la pregunta es acá, ¿cuáles son las fuerzas que hacen que al subir el precio de X el consumidor esté dispuesto a comprar menos o a gastar menos? Bien, ahí los tenemos detallados. Primero, el efecto sustitución. Al aumentar el precio de X, al volverse más caro este bien, el consumidor busca comprar sustitutos o productos más baratos. Entonces reduce el consumo de X y compra más de otros productos que puede encontrar si haya sustitutos, porque son más baratos. Entonces deja de comprar X para comprar otros sustitutos de X. Entonces este es el resultado de lo que se llama efecto sustitución, porque simplemente al volverse más caro el consumidor busca sustituir este producto X ahora más caro por otros que pueden haber en el mercado que pueda encontrar más baratos. Ahora bien, además el efecto sustitución se ve reforzado por lo que llaman
efecto ingreso. Y esto tiene que ver con la capacidad adquisitiva de una suma de dinero que yo recibo como ingreso. Si aumenta el precio de X, mi poder adquisitivo se reduce porque yo puedo comprar menos. Entonces quiere decir que en general mi ingreso disponible para no solo para X, sino para todo lo que yo pueda comprar se reduce por el hecho de que el precio de X ha aumentado. Entonces esto significa, los economistas a esto le llaman ingreso real. Mi ingreso real, es decir, la capacidad adquisitiva que me da una suma de dinero se reduce, y en general pues el hecho de que ahora tenga menos disponibilidad en términos de capacidad de adquirir unidades físicas de un bien, la demanda se reduce, o como dicen, ¿verdad?, en el lenguaje popular, pues hay que apretarse el cinturón porque hoy tengo menos capacidad adquisitiva. Así es que estas son las dos fuerzas, digamos, que según la teoría económica hacen que el consumidor responda pues a las variaciones en el precio en la forma en que nos plantea la teoría de la demanda. Como ven, aquí esto es algo que lo vemos, ¿verdad?, cotidianamente, ¿verdad? Porque de suyo pues sabemos que si nos hallamos los productos que buscamos en el mercado, ya sean de necesidad o de lujo, pues el hecho de que los encontremos más baratos, vamos a estar dispuestos a comprar más y a comprar menos si están caros, sobre todo si son pues productos de lujo. Entonces esto tiene que ver, por supuesto, con otros factores como el tipo de bienes. Algunos bienes son pues imprescindibles, el agua, la alimentación. Otros son prescindibles, ¿verdad?, el entretenimiento, las cosas de lujo. Y así según la naturaleza del bien o servicio, pues así será la respuesta del consumidor ante un cambio en el precio. Por supuesto, ¿verdad?, los productos que son imprescindibles, el agua, la alimentación, los productos que satisfacen necesidades básicas, pues los consumidores siempre, nosotros tenemos que seguir consumiéndolos, comprando más o menos en una cantidad fija durante un periodo de tiempo, como un mes o una semana. No podemos hallar sustitutos en algunos casos, como el agua. Bueno, que el agua sabemos que venden embotellada, pero lo cierto es que son productos que son necesidades fundamentales que no podemos dejar, bienes y servicios que no podemos dejar de consumir. Entonces, claro, la respuesta será más amplia para aquellos productos de los cuales podemos prescindir, ¿verdad? Aquellos que son lujos, entretenimiento, pues si suben el precio, a lo mejor ya no voy a ir en el, digamos, el caso pues del cine o entretenimientos de ese tipo, ya no voy a ir todos los fines de semana, sino que a lo mejor solo 2 fines de semana, porque son cosas que no son imprescindibles. Puedo dejarlas de comprar y consumir y no voy a tener problemas en cuanto a mi patrón mínimo pues de vida, ¿verdad? Porque hay, como decíamos, un nivel mínimo de consumo, lo que llaman, ¿verdad?, una canasta básica alimentaria o una canasta básica empleada, donde está justamente lo estrictamente necesario para tener un nivel de vida, como nos dicen, decente, ¿verdad? Pero eso varía en cada país, por supuesto. Pero lo cierto es que tenemos pues esa cuestión que por regla general, ¿verdad?, la mayoría de bienes y servicios pues corresponde o sigue o bien obedece a la ley de la demanda. Por supuesto que hay excepciones, como vamos a ver,
Y entonces por ahora conviene tener presente este concepto o este movimiento que le estamos llamando un cambio en la cantidad demandada, que únicamente expresa, como decíamos, pues la variación que experimenta la cantidad demandada o la cantidad, el cambio en la cantidad que los consumidores están dispuestos a comprar de un bien o servicio cuando varía el precio de ese bien. Y precisamente eso es lo que ilustramos, ¿verdad?, mediante el paso del punto B al punto D en el gráfico. Aunque, como decíamos, también lo podemos ver en sentido contrario. Lo único que cambia es el signo, pues, en las variables. Cuando pasamos de D a B, el signo en la variable precio es positivo y el signo en la variable cantidad es negativo y viceversa, ¿verdad?, como ustedes lo pueden comprobar. Hoy, dicho esto, vamos a pasar al punto de cambios en la demanda. Cambios en la demanda, al punto 4, tal como lo destacamos, ¿verdad?, como parte del punto 4, como lo destacamos al inicio. Bien, nuevamente, retomando la ley de la demanda, ¿verdad?, que nos dice que al variar el precio de un bien, la cantidad demandada varía en sentido contrario, si y solo si los demás factores subjetivos y objetivos permanecen sin cambio alguno o permanecen constantes. Bien, ahora, cuando se opera un cambio en esos factores distintos al precio, esto es lo que justamente origina o da lugar a un cambio en la demanda. De ahí, o por tanto, cualquiera que sea el precio, un cambio en el ingreso, un cambio en la población, un cambio en el precio de los bienes relacionados cuando aplica, o en los gustos del consumidor, o por alguna circunstancia o evento especial como esta pandemia, esto genera u ocasiona un cambio en la demanda. Es decir, un cambio en la demanda es un cambio de posición, si lo vemos en términos gráficos, en una curva o una función de demanda. ¿Lo ven? Porque una cosa es un desplazamiento a lo largo de una curva de demanda, como lo acabamos de ver cuando pasamos del punto B al punto D. Pero estos cambios que hemos mencionado hacen que una curva o una función de demanda se traslade o se desplace o pues cambie de posición, como lo quieran ver. Ahora vamos a ver un caso específico. A manera, el ejemplo que vamos a seguir es un aumento en la demanda y lo vamos a ver nuevamente de manera gráfica, y bastará el punto B para verificar este movimiento. Bien, retomemos el punto B y tenemos una función o curva de demanda inicial en donde al precio de 4 los consumidores están dispuestos a comprar 10 unidades. Ese es el punto original. Hoy hemos ilustrado un desplazamiento hacia la derecha o hacia arriba o en sentido ascendente para mostrar un aumento en la demanda. Como se ha consignado al pie del gráfico, un aumento en la demanda desplaza la curva de la demanda de un bien a la derecha o bien hacia arriba, indicando que que cambie el precio de un bien, es decir, manteniendo constante los precios, el consumidor está dispuesto a comprar más cantidades de un bien. Entonces vemos aquí el movimiento que tenemos de ejemplo,
¿verdad? Es que, como ven, el precio sigue en 4 unidades, pero hoy a ese precio los consumidores están dispuestos a comprar 16 unidades. Aun cuando el precio permanece fijo en 4 dólares, en la nueva situación, pues los consumidores están dispuestos a comprar 16 unidades. Muy bien, entonces tenemos ese movimiento positivo que, como ven, aleja la línea o curva de demanda del origen. Es un movimiento, como lo quieran ver, hacia arriba o hacia la derecha, o se aleja del origen, indicándonos pues esa situación, que al precio de 4 hoy pues le corresponde una mayor cantidad demandada, y podemos comprobarlo con los demás precios, pero solo basta para ver el ejemplo, basta que lo hemos hecho con el precio de 4, porque para los demás precios va a ser lo mismo. A cualquier precio le va a corresponder una mayor cantidad demandada. Ahora bien, ¿cuáles son las causas para que se dé un aumento en la demanda o un desplazamiento positivo o hacia la derecha, tal como lo acabamos de ver? Bien, el primero es un aumento en el nivel de ingreso del consumidor o de los consumidores, si lo vemos pues como la demanda total de mercado. Así es, ¿verdad? Si la actividad económica va creciendo con el tiempo, pues va creciendo el ingreso de las personas, va creciendo la producción, ¿verdad? A escala macro, si aumenta el empleo, aumenta la producción a nivel de ingreso, aumenta también la demanda de muchos bienes. Entonces, por regla general, pues esto, a medida que pasa el tiempo, la demanda de muchos bienes va aumentando. Entonces estaría reflejando el nivel de ingreso promedio, y además, si esto va acompañado con un aumento en la población, pues por supuesto que va aumentando el tamaño de mercado. Perdón, ahí aparece tamaño de mercado, debe ser tamaño de mercado, y esto hace que potencialmente haya más bocas que alimentar, que haya una mayor demanda, especialmente de bienes y servicios básicos. Ahora, aquí cabe aclarar el concepto de tamaño de mercado, porque también el tamaño de mercado se ve mejor cuando consideramos países que tienen poblaciones e ingreso promedio diferente. Por ejemplo, en términos de población total, de número de habitantes, el mercado más grande del mundo, sin duda alguna, es China continental o China popular. Pero en términos económicos, es decir, en términos demográficos, es el mayor mercado del mundo, porque es el país que tiene más habitantes del mundo. Pero en términos estrictamente económicos, en términos del nivel de ingreso, todavía Estados Unidos es el mercado más grande. Hay otros países que registran un mayor Producto Interno Bruto que Estados Unidos, pero como ven, los países más extensos, entre los países más extensos, casi la superficie territorial de Estados Unidos es casi igual a la de China. Entonces podemos comparar mejor en países pues grandes en términos pues de superficie o de territorio, ¿verdad? Aunque Estados Unidos apenas pasa los 300 millones y China anda cerca de los 2000, ¿verdad? Entonces, como ven, la diferencia en población es grande, pero sí, también se maneja ese concepto del tamaño de mercado, que, como ven, lo podemos hacer en términos demográficos, como en términos potenciales, pero también en términos económicos, por lo que cuenta en definitiva, recuerden, en una economía de mercado, es la capacidad adquisitiva para tener acceso a los bienes que el sistema produce. Bien, el otro factor
es, como decíamos, si hay un cambio en el precio de un bien sustituto, si hay, o lo mismo, si hay bienes complementarios. Vale, miremoslo así. Decíamos que los bienes sustitutos son los bienes rivales de un producto y que el consumidor encuentra que le da igual comprar X o Y. De tal manera que si sube el precio de X, entonces, ¿qué es lo que va? Si sube el precio del sustituto de Y, pues algunos preferirán mejor comprar más de X, porque encuentran que les da lo mismo a aquellos que son altamente sensibles, pues, al aumento del precio. Entonces, si sube el precio de Y, esto hace que aumente la demanda de X. No digo todo, ¿verdad? Porque recuerden que tenemos el tema de esos gustos particulares. Entonces, algunos, aunque le suban el precio de Y, van a quedar fieles, van a ser leales a la marca de ese producto Y, pero otros sí van a preferir mejor comprar más de X, ¿verdad? Porque también, como decíamos, el producto Y, que es sustituto de X, está sujeto a la ley de la demanda y algunos consumidores mejor van a aumentar pues sus compras de X y para reducir sus compras de Y. Eso es en el caso de productos sobre todo altamente rivales o sustitutos. La otra posibilidad es que un producto X tenga o sea complementario de un producto Z para satisfacer una necesidad de tal manera que tienen que consumirse de manera asociada o conjunta, ¿verdad? El caso que típico y que pues se ve mejor, como decíamos, es en lo que corresponde a transporte terrestre, ¿verdad? Gasolina y vehículos. Las personas que tienen su vehículo, por supuesto, si baja el precio de la gasolina, entonces vamos pues a salir más. Nuestra demanda de transporte por semana o por mes vamos a salir más porque, como ven, es hoy que ha bajado el precio de la gasolina, me resulta menos costoso o más barato salir, pues ya sea para ir a trabajar o para divertirme o para cualquier otra actividad económica o social. Entonces, ese es lo que nos plantea, pues lo que puede dar lugar a un aumento en la demanda de X, ¿verdad? Que decíamos, donde aplique que hayan bienes sustitutos, pues si aumenta el precio de un sustituto Y, pues probablemente esto hace que aumente la demanda del bien X, o bien si X es complementario de Z, pues si baja el precio de Z, pues esto aumenta o tiende a aumentar la demanda de X. En el caso de que un producto tenga pues sustitutos o complementarios. Bien, tenemos otro factor que es el subjetivo, que son los gustos, preferencias y expectativas favorables de los consumidores hacia ese bien en particular X. Vaya, aquí cabe la oportunidad para destacar el papel de la publicidad en los medios pues de comunicación. Todas las campañas publicitarias están orientadas a aumentar la demanda de un producto, incidiendo en nuestros gustos y preferencias. Es decir, el sentido último de esas campañas es inducirnos para que compremos más de ese bien o servicio, o bien si no lo compramos, que seamos nuevos consumidores. Entonces vemos ese gasto, esas campañas muy ingeniosas, pues, de la publicidad para precisamente inclinar nuestros gustos y preferencias hacia la compra
el consumo de un determinado bien o servicio. Hay toda una actividad económica que corresponde a la publicidad, empresas, ¿verdad?, especializadas y que precisamente están investigando, están haciendo pues sondeos de opinión y todas encuestas para ver cómo percibe pues los consumidores ese producto y cómo alentarlo a que convencernos, ¿verdad?, inducirnos, persuadirnos para que lo compremos, ¿verdad? Porque como ven, ellos trabajan en ese plano de nuestra conciencia, de nuestra subjetividad, ¿verdad? Porque muchas veces los productos genéricamente son los mismos y pues habrán unas pequeñas diferencias y eso es lo que tratan de hacer y de hecho lo logran estas pues campañas de publicidad para inclinar nuestros gustos pues de manera favorable hacia ese producto que está siendo pues precisamente promovido. No hay más, ¿verdad? Ese es el objetivo. Y el otro elemento que debemos tener presente son las expectativas de los consumidores, ¿verdad? Esto no también puede ser bombardeado o, por así decirlo, moldeado por la publicidad, pero a veces las expectativas no solo se basan en la publicidad. Y vaya, cuando hablamos de expectativa es que yo puedo tener, y cuando hablamos de expectativas, miremoslo con el tiempo, estoy hablando a futuro, a corto plazo o mediano y largo plazo, pero viéndolo en las expectativas más inmediatas, pues las personas, pues los individuos tienden a comportarse también no solo como consumidores, sino en otros órdenes de la vida. Pero acá lo que queremos decir es que nosotros tenemos expectativas pues de certeza, de incertidumbre, pueden ser optimistas, pesimistas. Hoy con esto del COVID, pues claro, no hay que esperar que todos tengamos expectativas optimistas, favorables, sino que pues nuestras expectativas sobre la situación económica, y aquí van sobre la situación política, etcétera, pueden ser favorables o no. Entonces, como ven, estaríamos jugando con esta cuestión de las expectativas y que recuerden, se cristalizan en conductas pues determinadas, ¿verdad? Por ejemplo, acá ¿verdad? Y a veces, como ven, hay actitudes irracionales, ¿verdad? Por las expectativas que despiertan, por ejemplo, los medios de comunicación, que esto no fue, como dije, campañas de publicidad, sino que cuando todo esto empezó, si ustedes se dieron cuenta, en los supermercados los anaqueles estaban vacíos de papel higiénico y alcohol en gel, porque esto se exageró demasiado y pues que generaron demasiadas expectativas pesimistas, ¿verdad?, con respecto a la expansión o propagación de ese virus. Y claro, en este caso fueron favorables para esos dos productos que menciono, mascarillas, papel higiénico y ¿cómo se llama?, alcohol. Pero la que no tenía, digamos, razón lógica, porque es lógico pensar que, pues sí, aumente la demanda de mascarilla y alcohol en gel, pero no así la demanda de papel higiénico, que como ven, ahí está, no pasó nada, ¿verdad? Y eso contribuyó mucho los noticieros y todo eso, porque primero fue en otros países que se vio eso, que, ¿verdad?, de la noche a la mañana no había papel higiénico. Bien, el otro ingrediente son los factores que muchas veces no son de orden económico, sino que están detrás de otras órdenes de la vida, la naturaleza, la política, etcétera, y que en un momento determinado pues hacen que la demanda pueda ser incrementada. Por ejemplo,
el caso de los productos orgánicos, ¿verdad? Cuya demanda ha ido aumentando porque son productos, en el caso de la agricultura, que no, para su cosecha no se emplean pesticidas ni productos químicos. Entonces todo esto va haciendo que pues la demanda de estos productos vaya en aumento, quizás no en una escala masiva, pero sí hay, como dije, factores especiales y que corresponden pues también a otros órdenes distintos al económico, incluyendo, como dije, medio ambiente, política y sociedad, y las pautas de conducta social, las costumbres, la cultura. Ahí entra todo ese pues orden de factores. Y hoy, viéndolo esto en sentido opuesto, hoy hemos hablado de un aumento en la demanda. Pasemos, pues, por supuesto, al caso contrario, que es una reducción en la demanda, ¿verdad? Por supuesto, aquí se cae todo y es lo que está pasando, pues, a escala macroeconómica con esto del COVID-19, ¿verdad? Se espera que disminuya el empleo, el empleo, la producción, y con ello va a disminuir el nivel de ingreso promedio. Ya vimos, ¿verdad?, cómo están al borde de cerrar, si no ya cerraron muchas pequeñas, medianas y microempresas, sobre todo, ¿verdad? Entonces tenemos esa cuestión, una disminución en la actividad económica global, como decíamos, a escala micro. La demanda de algunos bienes se va a reducir, algunos no tanto, cuando son bienes, como dije, necesarios y que son parte de las que satisfacen las necesidades básicas, ¿verdad? Entonces a eso va a llevar, ¿verdad?, en todo el mundo, a una disminución en el nivel de ingreso promedio, y los hogares, los consumidores reaccionan pues para ajustarse a esa disminución en el nivel de ingreso, y que pues lamentablemente también es una disminución en el nivel de vida. La otra causa es una disminución en la población. Claro, acá lo que queremos decir es que puede darse el caso que en un país registre una disminución en su población. Vaya, sabemos que la población disminuye por mortandades, por migraciones o bien por factores culturales, ¿verdad?, como sucede en algunas partes del mundo donde la población registra tasas de crecimiento negativo. Entonces, claro, esto, la demanda hace que la demanda disminuya porque hay simplemente menos bocas que alimentar. Entonces sería el caso, ¿verdad? La curva de demanda se vendría para abajo o se acercaría al origen, indicándonos pues que porque hay menos ingreso y menos población, pues la demanda de muchos bienes y servicios en particular se va a disminuir. Y la otra sería pues una baja en el caso, ¿verdad?, de que aplique en el precio de un sustituto de Y. Pues sí, porque si baja el precio de Y siendo Y sustituto de X, mucha gente mejor va a preferir, pues se va a pasar a comprar más de Y y menos de X. O bien, si sube el alza, donde aplique el precio de un bien complementario Z, ¿verdad? Si sube Z, siendo Z complementario de X, pues voy a comprar también menos de X. Lo mismo el caso de gustos, preferencias y expectativas desfavorables de los consumidores. Vaya, aquí por ejemplo el caso, ¿verdad?, con esto de la alimentación saludable, pues, ¿verdad?, desde hace tiempo se viene, digamos así, sensibilizando a la población de que no coma comida chatarra o productos grasosos y cosas así, porque tienen, ¿verdad?, efectos perjudiciales en la salud. Y entonces, claro, esto está precisamente orientado a reducir la demanda. Todas esas campañas que vemos, ¿verdad?, o lo que hicieron hace poco, ¿verdad?, de prohibir las ventas de golosinas y pupuserías en los centros escolares, pero no debería ser tanto, pues si tomarse una gaseosa, unos churritos, pues eso lo hemos hecho siempre, pero hoy se han ido al extremo, ¿verdad?,
en ese sentido, de que ya ni se puede tener a la mano de los centros escolares, ¿verdad? Comprar gaseosas y churros, ¿verdad? No debería ser así, sino que dejarlo más a la conciencia de cada quien, porque en todo caso, ¿verdad? En muchos hogares, a lo mejor los niños al llegar a casa, pues, ¿verdad? Ahí en la tienda de la esquina, donde sea, se las arreglan para comprar gaseosas y churritos. De ahí también esto puede ser por campañas oficiales, ¿verdad? Hace un tiempo hubo una marea roja, hace poco tiempo, o bien por las autoridades gubernamentales lo hacen por motivos de salud. Hubo una marea roja y algunas especies de mariscos y moluscos, su consumo podía ser tóxico, entonces prohibieron pues el consumo por un mes, no recuerdo, de esas variedades, ¿verdad? Que se venden mucho en la costa, de mariscos y moluscos, pero había razón lógica pues para restringir el consumo, porque si no pues podríamos terminar intoxicados en caso de consumirlo. Y el otro fue por razones de la veda del camarón, recuerdo hace poco que también para darle tiempo que se reproduzca y que pues para, como dicen, para no matar a la gallina de los huevos de oro, porque es verdad, hay que darle un respiro, por decirle, para que estas especies se reproduzcan y que el mercado esté surtido. Y por último tenemos factores especiales desfavorables, ¿verdad? Terremotos, inundaciones, todos esos eventos, ¿verdad? Guerras civiles, por supuesto que inciden desfavorablemente no solo en la economía general, sino también a escala micro para muchos productos, ¿verdad? Donde la excepción acá pues serían los productos esenciales, ¿verdad? Los imprescindibles que pues, ¿verdad? Si no se consumen o no se utilizan, pues se para o se cae la actividad económica o la vida misma puede verse en peligro. Pues bien, con esto concluimos la parte relativa a la síntesis de la teoría de la demanda. Vamos a continuar con su contraparte, la oferta, en la próxima presentación. Muchas gracias.